Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariana Ortiz Farías. Estudio la licenciatura en Nutrición Aplicada. Y en esta presentación estaré explicando los conceptos de gasto energético basal y gasto energético en reposo y la relación que guardan con el gasto energético total, así como las principales fórmulas predictivas para calcularlos dentro de nutrición clínica. Em, Me gustó esta frase de que hay que comprender el gasto energético. Comprender el gasto energético total, basal y en reposo es fundamental para nosotros como futuros nutriólogos. En esta presentación vamos a explorar las definiciones, su importancia y las fórmulas predictivas principales en la práctica clínica. Primeramente, creo que es importante comprender qué es el gasto energético total. El que se refiere a la energía que nuestro cuerpo va a utilizar en un día, es decir, en 24 horas, para mantenerse con vida, para moverse y para procesar los alimentos que consumamos. Por lo que se compone principalmente de tres partes, que es el gasto energético basal, el gasto energético por actividad física y el gasto energético por el efecto térmico de los alimentos. Más adelante iremos profundizando en lo que respecta a cada uno, pero básicamente el gasto energético basal se refiere a la energía mínima que necesitamos para mantener nuestras funciones vitales tanto en reposo como en ayuno. El gasto energético por actividad física son las calorías o la energía que necesitamos al momento que nos estamos moviendo, y el efecto térmico de los alimentos es la energía que vamos a necesitar para digerir los alimentos que consumimos. Comprender este concepto es muy importante para poder calcular de manera correcta el gasto energético que necesita cada uno de los pacientes y así poder planear una alimentación adecuada que cubra los requerimientos energéticos de cada persona. Profundizando más en el gasto energético basal, este se refiere a la energía mínima que el cuerpo va a necesitar para realizar las funciones vitales, es decir, para respirar, para que nuestra sangre circule, para mantener la temperatura corporal, y esto cuando las personas nos encontramos en completo reposo y en ayuno. Esta energía constituye aproximadamente del 60 al 70% del total del gasto energético, por lo que es muy importante comprenderlo y calcularlo de manera correcta. Por otro lado, el gasto energético en reposo es la energía que nuestro cuerpo va a utilizar para funcionar cuando estamos despiertos, pero en reposo, es decir, sin tener actividad física. Eh, este número, este indicador se utiliza eh, de manera práctica porque el gasto energético basal es difícil de obtener porque se requieren controles estrictos para hacerlo. Entonces, en la práctica se utiliza más el gasto energético en reposo como una aproximación al gasto energético basal, y este suele ser 10 a 20% mayor. Este gasto energético en reposo representa alrededor del 65 al 75% del gasto energético total de una persona. Entonces, por ello, importante comprender de qué se trata y calcularlo bien para poder generar buenos planes de alimentación que cubran los requerimientos de las personas. En cuanto a las fórmulas predictivas con las que contamos, tanto para el gasto energético basal como en reposo, hay distintas fórmulas que cada una va a depender, va a tener una precisión distinta dependiendo de la edad, el sexo, la talla, el estado nutricional y el estado de salud de las personas. En adultos, la fórmula de Harris-Benedict y Mifflin-St. George son las más utilizadas para calcular el gasto energético en reposo. Por otro lado, para el cálculo del gasto energético basal en niños mexicanos, se recomiendan las fórmulas de la FAO y de la OMS que fueron desarrolladas por Schofield. En el caso del gasto energético basal para los adultos mexicanos se recomiendan las de Valencia, que fueron desarrolladas específicamente en población mexicana. Entonces, bueno,
como lo mencioné, la precisión de las fórmulas va a depender de las características individuales de las personas y el estado de salud. Para adultos se recomienda utilizar para el gasto energético en reposo Harris Benedict y Mifflin St. George, y para gasto energético basal las de Valencia, solo para mexicanos. Y para los niños mexicanos se sugiere para gasto energético basal las fórmulas de FAO, OMS y Scofield. Estas fórmulas de FAO, OMS, Scofield se desarrollaron en 1985. Las desarrolló Scofield y después las adoptaron la OMS y la FAO. Estas ecuaciones lo que hacen es calcular el gasto energético basal considerando el peso y lo segmentan por sexo y por edad. Y bueno, son la elección principal, son recomendadas para personas de 0 a 18 años debido a que han tenido una amplia validación y son fáciles de aplicar. Aunque al haber sido desarrolladas en población europea, pues tiene ciertas limitaciones. Tiene como ventajas que, bueno, son recomendadas por organismos internacionales como lo son la FAO y la OMS, que son fáciles de aplicar y que, bueno, tienen una buena concordancia en la población pediátrica, y como limitaciones, bueno, que son fueron desarrolladas para poblaciones europeas, pueden a veces subestimar o sobreestimar el gasto energético. Tienen una precisión reducida en adolescentes con sobrepeso u obesidad, y como casi no se consideraron adultos en la muestra para desarrollar esta ecuación, pues los adultos mayores están subrepresentados, entonces no nos funciona mucho para este grupo etario. Después tenemos también para el gasto energético basal, podemos ocupar las fórmulas de Valencia, que bueno, se hicieron de manera más reciente en México, y también es una ecuación predictiva específicamente desarrollada para población adulta en México, y se hace a partir del peso corporal. Eh, Está recomendada para aplicarla en adultos mexicanos sanos. Tiene como ventajas que, bueno, está tropicalizada para México, entonces va a tener un mejor ajuste para los mexicanos que otras ecuaciones internacionales. Es fácil de usar porque solamente necesitamos peso y datos generales. Y de las limitaciones, bueno, que solamente se aplica para población adulta mexicana, no es recomendada para niños ni pacientes enfermos, y es menos precisa en casos de obesidad o de bajo peso, en los extremos de peso. Después tenemos las fórmulas, una de las fórmulas para calcular el gasto energético en reposo, que es una de las más antiguas, es la de Harris Benedict, que bueno, fue desarrollada en 1919 y bueno, tiene mucha validación, está justamente recomendada para adultos sanos que tengan peso normal, y a pesar de que tener mucha validación, bueno, tiende a sobreestimar un poco el gasto energético en individuos sanos, y su precisión disminuye sobre todo en personas con obesidad o en estados de hipercatabolismo que están en estado de salud crítico. En esta fórmula ya podemos ver que tenemos que integrar el peso de la persona, su talla y la edad. Entonces esto nos ayuda, tanto está dividida una para mujer y una para hombre, entonces esto nos ayuda a que tenga mayor precisión. Como ventaja justamente tiene una capacidad predictiva aceptable en adultos sanos. Es muy fácil de aplicar de manera clínica porque los datos son fáciles de obtener, y tiene una amplia utilización y validación por ser una de las más antiguas. De las limitaciones que tiene es que pues tiende a sobreestimar en personas sanas, subestima en pacientes críticos o hipercatabólicos, y es menos precisa en mujeres y en personas con obesidad. Entonces hay que cuidar estos factores o estas limitaciones al momento de usarla para poder calcular de manera apropiada el gasto energético y poder diseñar planes que realmente le funcionen a cada persona. Por otro lado, tenemos la ecuación, la fórmula de Mifflin St. George, que es más reciente, es de 1990, y esta fórmula, bueno, es la preferida porque tiene una alta precisión, sobre todo en sujetos con peso normal, sobrepeso u obesidad. Incluso es más precisa que algunas otras como Harris Benedict o la de la FAO con OMS y la de Owen. Esta fue desarrollada en una muestra amplia de personas
por lo que, bueno, tiene un porcentaje de error pequeño, aunque los adultos mayores están subrepresentados. Entonces, esta ecuación se recomienda para pacientes con sobrepeso u obesidad o incluso con peso normal. Podemos ver que en la fórmula está segmentada en mujer y varón, que necesitamos los datos del peso, de la talla y de la edad, igual que en la Harris Benedict. Y bueno, como ventajas tiene que, bueno, fue desarrollada en una muestra amplia, entonces tiene una alta precisión y una mejor capacidad predictiva. Y como limitaciones, bueno, lo que comenté de que los adultos mayores están subrepresentados, entonces de pronto no nos funciona tan bien para este grupo etario y también puede subestimar en algunos casos de sobrepeso y obesidad. Bueno, en esta diapositiva presento un resumen de las fórmulas principales para el cálculo del gasto energético basal y el gasto energético en reposo. Como podemos ver y ya mencioné, en el caso de los niños se recomienda utilizar la fórmula de la FAO y OMS desarrollada por Schofield, en donde básicamente necesitamos la edad, el sexo y el peso. Igualmente para la fórmula de Valencia, que sería para adultos mexicanos, necesitamos los mismos datos, por lo que es muy fácil de utilizar. En el caso del gasto energético en reposo, ahí tenemos la fórmula de Harris y Benedict y la de Mifflin-St. Jean, en donde en ambos casos necesitamos peso, talla y edad. Y con eso, bueno, vamos a poder obtener el gasto energético en reposo. Ahí especifico el uso, que para Harris Benedict se recomienda para adultos sanos con peso normal, y la Mifflin-St. Jean para adultos, que puede ser con peso normal o sobrepeso u obesidad. Por último, me gustaría comentar esta parte de la calorimetría indirecta en casos críticos, porque bueno, si bien es cierto que las fórmulas predictivas nos ayudan en la práctica diaria en pacientes sanos, no son tan útiles en el caso de pacientes enfermos. En estos casos, el estándar, digamos, como de oro, sigue siendo la calorimetría indirecta porque es el que nos da la información más precisa del gasto energético. Dado que esto es muy difícil y caro de poder determinar, para estos casos existen fórmulas especializadas como la de FAISI. En estas fórmulas ya se integran variables dinámicas, no solamente estáticas como estatura, edad y peso, sino que también se involucran datos como temperatura y volumen ventilatorio, que con esto nos van a dar una mayor precisión del gasto energético para pacientes en estado crítico. Por último, me gustaría compartir algunas reflexiones en cuanto a este tema, que es que el gasto energético no es un valor fijo ni va a ser igual nunca para todas las personas y va a depender de múltiples factores individuales como la edad, el sexo, el peso, la estatura, la composición corporal, el estado de salud, el nivel de actividad física e incluso condiciones hormonales, anímicas y metabólicas. Por esto es tan importante calcular el gasto energético correctamente en la práctica nutricional, ya que como vimos es el componente más representativo en el gasto energético total. Muy importante calcular bien el gasto energético basal o en reposo. Y bueno, no se trata solo de obtener un número, sino de realmente comprender qué factores influyen en este resultado para cada paciente. Las fórmulas predictivas, si bien son herramientas útiles y accesibles, debemos aplicarlas con criterio y considerar en cada caso sus limitaciones y la población para la que fueron desarrolladas. Todo esto resalta la importancia de dedicar realmente tiempo de calidad a las entrevistas que tengamos con nuestros pacientes y a una evaluación individual para entender el contexto, los hábitos y las condiciones en que cada persona se desarrolla para poder realmente hacer estimaciones realistas y planes de alimentación que sean personalizados, alcanzables y que sean eficientes. Por último, me gustaría cerrar con esta reflexión que en nutrición estimar la energía no es solamente hacer un cálculo, no es solamente números, sino es realmente entender y
y analizar el caso de cada persona de manera integral. Les comparto las fuentes de información que utilicé. Espero que esta información sea útil y así como a mí me fue útil hacerla para aclarar este tema. Muchas gracias y mucho éxito en el resto de la carrera.